¿Verdad? ¿Y de qué hemos estado hablando la semana pasada? La oración, dice por ahí José. La oración. ¿La oración qué es? ¿El sujeto y el predicado? ¿Eso es la oración? ¿No? Oración específica. Bien, eso hablamos la semana pasada. Estuvimos viendo un punto número 1, que era, estuvimos viendo ejemplos, ¿verdad?, de gente de oración. Estuvimos viendo un punto número 2, que era el tema de la oración, es decir, cosas que recoge la Biblia por las cuales debemos orar. No sé si recordáis, estuvimos viendo que la Biblia recogía que teníamos que orar por los creyentes, teníamos que orar por los obreros cristianos, teníamos que orar por los enfermos, por las autoridades, por los judíos, por los que nos persiguen, en general, por todos los hombres y también los últimos, ¿por quién también, Carlos? Por nosotros mismos. Por nosotros mismos, ¿verdad? Eran temas de oración que recoge la Biblia, y luego estuvimos viendo también el contenido de la oración, la sustancia, ¿verdad?, de la oración. Y aquí estuvimos viendo que muchas veces cogían y se nos perdían esas oraciones porque no éramos específicos a la hora de orar. Y de ahí la importancia de cuando oremos que seamos específicos para que luego podamos saber que la respuesta, podamos obtener, ¿verdad?, esa respuesta. El Señor siempre responde, eso lo sabemos. A veces responde sí, a veces responde no, a veces responde espera, ¿vale? El Señor siempre responde, y estamos viendo una serie de temas específicos también que podíamos orar dentro de la iglesia. Y por último estuvimos viendo, habíamos hablado mucho de pedir, pero estuvimos viendo también que una parte de la oración también tiene que incluir la acción de gracias, ¿verdad? Y ahora vamos a continuar la lección de este domingo. Si alguien no tiene, sé que por ahí José tiene lecciones, quedan poquitas, pero alguna lección hay por aquí. Si a alguien le falta, José, le puedes dar, por favor. Vamos a ver la manera de oración, la manera de la oración. Normalmente, ¿cuándo oramos? Hablo de los servicios dentro de la iglesia. ¿En qué momento? Al inicio, por ejemplo, pero los domingos, ¿no? Sería el primer momento en el cual oramos. ¿Y qué sucede durante el tiempo de la oración, cuando estamos orando? A veces lo que sucede cuando estamos orando es que sale Valeria diciendo agua, agua. O estamos pensando, luego espérate porque voy a comer cocido, entonces tengo que comprar el pan, que no se me olvide, ahora cuando salga de aquí de la iglesia, ¿no? O estamos pensando en que mañana en el trabajo voy a tener que hacer una cosa o voy a tener que hacer la otra. ¿Es verdad o no esto que estoy diciendo? Muchas veces cuando nos ponemos a orar tenemos nuestra mente, como yo a veces le digo a Raquel, en Bavia, ¿verdad? En Bavia. Bavia es una región de Asturias, por si alguien no lo sabe. Tenemos nuestra mente puesta en otro sitio. Sin embargo, lo que nos enseña la Biblia es que tenemos que tener, y que la atención es una parte vital dentro de la oración, ¿verdad? Una parte vital dentro de la oración. Por lo tanto, tenemos que tener disciplina a la hora de orar. En los servicios del domingo, como estamos viendo aquí, debemos disciplinar nuestras mentes para coger y tener atención a lo que estamos orando. Sí que tenemos un hábito, que es el hábito de no atender. Cuando muchas veces hay un hermano orando y tenemos nuestra cabeza puesta en otro sitio, y lo que tenemos que desarrollar es el hábito de atender, el hábito de coger y de focalizar en lo que el hermano está orando, porque en el momento en el que estamos compartiendo, focalizando, poniendo nuestra atención en lo que está orando un hermano, estamos compartiendo, ¿verdad?, esa oración, estamos orando lo mismo en nuestro propio corazón. Vamos a empezar buscando, y vamos a cambiar un poquito, vamos a empezar por Matías. Me va a buscar Matías, te pillan fuera de juego. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 16. Hoy no vamos a ver tantos textos como la semana pasada, pero sí vamos a ver algún texto, y para no empezar siempre por aquí por mi derecha, vamos a cambiar hoy un poquito. Primera de Corintios 14, 16. ¿Qué dice ahí? Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente,
¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Bien, podemos aplicar también este texto. Aquí está hablando del tema de orar con el espíritu, orar con el entendimiento, alabar con el espíritu, alabar con el entendimiento, pero podemos aplicarlo también un poco, sobre todo la última parte. Si nosotros no hemos prestado atención a lo que un hermano está orando, ¿cómo? Y aplico ahí última parte del versículo 16, podremos decir amén a lo que este hermano ha dicho. ¿Cómo es eso posible? Pues no sabemos lo que el hermano ha dicho. Muchas veces somos como papagayos, como loritos repitiendo. Estamos diciendo amén al final de una oración cuando hemos tenido nuestra mente en otro sitio y no hemos prestado atención a lo que el hermano está diciendo. La Biblia nos estimula a unirnos en oración con el hermano que está orando públicamente. Rosy, por favor, búscame Salmos 95:6, Isra, Zacarías 8:21. Zacarías 8:21. ¿Cuál creemos que es el propósito de la oración en la iglesia? ¿Cuál creemos que es el propósito de la oración en la iglesia? ¿Por qué orar una persona en nombre del resto? ¿Cuál creéis que es ese propósito? Interceder en unidad, bien. Que se habla con Dios y es como la persona representa. Bien. Ahí eso me gusta, esa última parte es la que más me gusta. Esa persona cuando está orando públicamente dentro de la iglesia está representando, ¿verdad?, al otro, de tal manera que si el resto de los hermanos que está aquí están poniendo su atención y están poniendo todo su corazón en eso, esa persona está cogiendo y está representando, y la oración que está realizando tiene mucho más poder delante del Señor. ¿Qué dice Salmos 95:6? Venid, oremos y prostrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid, oremos, ¿verdad? No está hablando de una oración individual, es una oración pública, es una oración conjunta. Oremos y postrémonos. ¿Qué dice Zacarías 8:21? Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Vamos a implorar el favor de Jehová a los habitantes de una ciudad. Esa oración conjunta de todos los hermanos. Esta oración pública es una oración aceptada por el Señor. Manuel, búscame Isaías 56:7. Isaías 56:7. Y Alejandra, búscame por favor Segunda de Crónicas 7:14. Esta oración pública, esta oración que se produce aquí en la iglesia los domingos, es una oración escuchada por Dios y aceptada por Dios. Tenemos ahí Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. En mi casa de oración, ¿verdad? Te he cortado ahí, perdona, Manuel. Sí. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mi casa será llamada casa de oración y sus sacrificios serán aceptos. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es como si el pueblo de Dios se arrodillare, ¿verdad?, y orare al Señor. Tenemos la promesa de que el Señor escuchará esa oración. Oramos el domingo, ¿verdad? Pero también, ¿qué otro momento tenemos especial de oración en la iglesia? Los miércoles, ¿a qué hora? 7:30. ¿Y qué hay los miércoles a las 7:30? El culto de oración. ¿Por qué creéis que la asistencia al culto de oración es menor que la asistencia al domingo? Mucho menor. Hay un tema del trabajo, es importante, sí, no cabe la menor duda de ello. Es verdad que entre semana los horarios, y sobre todo los horarios en un país como el nuestro, donde alargamos todo mucho, es complicado, es cierto, pero ¿es la única causa? Los afanes de esta tierra. Prioridades, ahí también.
La oración genuina requiere un esfuerzo, requiere un trabajo arduo, y muchas veces cogemos y no tenemos el deseo, no tenemos la necesidad, por falta de espiritualidad, de venir a orar junto con los hermanos. Es muy importante el culto de oración los miércoles, y yo animo a todos los hermanos que tengan esa posibilidad de venir aquí a orar, vengan a orar aquí al culto de oración. Es un tiempo muy importante. ¿Y cómo debería ser el culto de oración? Esto no es una crítica, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo debería ser el culto de oración? Oración. Bien. En un culto de oración donde ocupamos la mayor parte del tiempo en un estudio, por ejemplo, o en tomar peticiones y luego oramos 5 minutos, ¿es un verdadero culto de oración? No. Deberíamos de ocupar la mayor parte del tiempo, o la parte del tiempo más gruesa, en orar. Está muy bien, como lo hacemos nosotros, tener un pensamiento, tener un estudio. Está muy bien tomar peticiones, pero el grueso debería ser el tiempo para orar. ¿Y esa oración la debe monopolizar Carlos? Siempre te toca a ti, Carlos. Sí, porque me hago estudiar. Exactamente. Debemos dejar que cada uno de los hermanos tome su tiempo. Es importante, y esto no es un tiempo de predicación, sino es un tiempo de enseñanza. Debemos tomar la buena práctica de que cuando estamos en el culto de oración y nos juntamos en grupos para orar, que no haya un hermano que monopolice ese tiempo. Debemos de coger y de dar tiempo a que todos los hermanos oren. Imaginaros que siempre, ¿qué se hace antes de orar en el culto de oración? ¿Qué hacemos antes? Entre la enseñanza y la oración. Las peticiones, ¿vale? Hacemos unas peticiones que luego la hermana Andrea nos manda al día siguiente, ¿verdad? Ahí de esas peticiones. Si llega un hermano y ora por todas las peticiones dentro de su grupo, ¿qué deja a los demás? No digo que esté mal, porque luego los otros hermanos podrían orar de nuevo por esas peticiones, pero quizás sería mejor que nos repartiéramos un poco también ese tiempo, y que haya unos hermanos que oren por unas peticiones, otros hermanos por otras, y otros hermanos por otras, de manera que no cojamos y no monopolicemos ese tiempo, ¿verdad?, del culto de oración, porque si no, al final lo que vamos a hacer es echar a perder un poco un tiempo que es muy valioso, ¿verdad? Es mejor orar, focalizar en determinadas cosas de una manera quizá un poquito más breve que monopolizar o coger todo, ¿verdad? Hay muchas veces que en el culto, bien sea el domingo, el culto de oración, no queremos orar porque nos da vergüenza, ¿verdad? Hay muchos hermanos que dicen, ay, no me pidas orar, que es que me da... O mando yo, venga, ven aquí a recoger la ofrenda, y luego le pido orar, no me hagas orar y tal, ¿vale? ¿O qué es orar? Es hablar con Dios. Nos da vergüenza hablar con Dios. No debería, al menos, ¿verdad? Como ejercicio para aquellos más timoratos, vendría bien que en casa pudieran coger y pudieran orar hablando en voz alta, porque es una manera de oírnos también a nosotros mismos y de evitar ese miedo a la hora de orar, ¿verdad? Hay muchas maneras también de estimular, hablando del culto de oración, que es en el punto en el que estamos, en ese culto durante la semana, de estimular ese culto. Por ejemplo, aquí lo hacemos, repartirnos en grupos, sería una manera de estimular ese culto, que no haya una oración conjunta, para que de esa manera puedan orar todos, dividir, ¿vale?, esa congregación en grupos, o los hombres por un lado, las mujeres por otro, en grupos de personas. Hay muchas maneras de estimularlo. ¿Qué otras maneras se os ocurren? Y vamos a dar ideas también que podríamos estimular el culto de oración. ¿Qué más cosas podríamos hacer dentro del culto de oración para que más gente pueda venir? Para que los que vengan no lo vean como algo rutinario. Algo importante en la oración es que la oración debe ser sincera. Pero eso vamos después, Benjamín, porque estamos hablando del culto de oración. ¿Qué podemos hacer para estimularlo? Luego vamos a ver cómo debemos orar, y ahí va a entrar eso que acabas de decir tú. ¿Cómo podemos hacer? Cantarle al Señor. Cantar puede ser una parte, también podemos tener una parte de cántico también, pero
no se nos quede lo que hemos dicho al principio, que el culto de oración debe ser un culto donde el mollar, lo grueso, lo importante debe ser la oración. Si al final estamos ocupando el culto de oración en otras cosas, es porque no queremos tener tiempo para orar o no le estamos dando la importancia que debemos. ¿Está mal orar en el culto de oración? O sea, orar, perdón, cantar, no. ¿Está mal tener un estudio? No. Pero que eso no quite el tiempo fundamental, que es el tiempo de orar, ¿vale? Es el tiempo de orar. José. Es que no somos conscientes realmente de la importancia que nos menciona. Es el medio, la herramienta que Dios nos ha dado justamente para llegar al trono de la gracia y obtener sus bendiciones y su provisión. Y realmente no sabemos orar. La iglesia no sabe orar. Uno escucha hermanitos orando y, mejor dicho, menos mal el Señor. Pero en eso que estoy de acuerdo contigo, tampoco debemos ser teólogos a la hora de orar. Porque muchas veces debemos saber cómo orar al Señor, por supuesto, pero una oración que se hace de corazón de un hermano que a lo mejor no tiene un conocimiento profundo es absolutamente aceptada por parte del Señor. Es verdad que debemos, y hemos hablado la semana pasada de ello, cuando nos perdemos en determinadas dislocaciones, al final perdemos el foco de lo que tiene que ser, y por lo tanto hemos hablado de que tiene que ser una oración específica. Hemos visto el ejemplo en Mateo capítulo 6 cuando ora el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y otras, estuvimos viendo Colosenses también, no sé si recordáis también la semana pasada, cómo focalizar la oración. Pero yo no soy capaz de coger y decir o criticar a un hermano a la hora de orar, porque tampoco tenemos que utilizar, como hacían esos fariseos, la sabana palabrería, ¿verdad? Sino coger que sea una oración de corazón, derramando en nuestro corazón. Como hemos visto que ha leído Matías antes en 1 Corintios 14, 16, orar con el corazón, pero también con el entendimiento. ¿Para qué? Para que otros hermanos, cuando cojan y estén orando juntos, puedan decir amén a eso, ¿de acuerdo? Estén entendiendo lo que están diciendo. ¿Querías, digamos? Sí, venga. ¿Algún matiz? Sí. Lo que pasa es que en las iglesias debería haber unas clases específicas en enseñar a orar. A veces, por ejemplo, un hermano va a orar por las ofrendas y termina orando por otras cosas o sea, cada cosa tiene su punto. Si es una oración, una cosa es orar en privado y otra cosa es orar en colectivo, o sea, con la iglesia. Entonces, el que está dirigiendo la oración, la palabra del Señor dice en Mateo que si hay un mismo sentir, es una de las condicionantes, que no se escucha, cuando dos tres tienen un mismo sentir. Entonces, el que está dirigiendo debe hablar en nombre de toda la congregación. Le rogamos, te pedimos, o sea, en plural siempre. Yo te pido, son tonterías, pero tiene su razón de ser. Sí, hombre, luego tiene sus formas, que no deja de ser importante, y volvemos a lo que hemos empezado hablando hoy, que cuando un hermano está cogiendo y está orando al Señor públicamente, el resto le acompañan, ¿verdad?, en esa oración con su corazón, y eso hace que tenga casi más fuerza, que tenga casi más poder delante del Señor. ¿Qué querías decir de ella, Nidia? No, que estabas hablando de cómo incentivar a los demás. Una forma es dando acción de gracias como testimonio de lo que Dios ha respondido al final. Eso es importante porque al final, volvemos otra vez a lo que decíamos la semana pasada. Muchas veces hablamos, Andrea pone las peticiones y está fenomenal, pero también hay que poner la acción de gracias, que sé que las pones, ¿eh? Pero es importante que muchas veces vengamos al culto de oración y podamos transmitir también a los hermanos no solo las peticiones que tenemos, que está fenomenal, sino también las acciones de gracia, las oraciones contestadas por parte del Señor, porque también es una manera de animar a los hermanos. Yo he estado pidiendo por esto y había una oración contestada. Me estaba acordando, ahora según estaba hablando, no veo a William y tampoco he visto ay, no, está así. Entonces, que sí, ¿sabes lo que pasa? Que tengo una visión y entonces yo coloco a Carlos, a Pepe, a Marvin, a Paqui, a Luis, y entonces a ti te coloco ahí donde está Noris ahora mismo y por eso no te he visto. Pero Erika daba una acción de gracias por un tema de su sobrino, ¿verdad? Que estaba fenomenal. Entonces eso es estimulante también para los hermanos y eso es importante, ¿verdad? Tanto en el culto del domingo como en el culto de la semana, ¿cómo debemos orar? Y ahí entra, por ejemplo, lo que decía Valentín. El tema de... ¿te llama Valentín? Benjamín, perdóname. Benjamín. Estaba pensándolo ahora. El tema de orar sinceramente, ¿verdad? Con sinceridad. Vamos a ver otras maneras también donde debemos
orar. Noris, por favor, ¿me puedes buscar Efesios 6, 18? Voy a iros diciendo textos. Por ahí detrás, Helen, ¿me puedes buscar Santiago 1, 6? Lisette, madre mía, cómo estoy hoy. Se nota que la niña nos ha despertado hoy. No sé si conocéis cómo oraban los monjes. A ver, tenían varias horas de oración y una de ellas por la mañana eran maitines. No sé si lo habéis oído alguna vez. Los maitines eran todavía de madrugada, pues esa es la hora de la niña hoy. Efesios 6, 18 había pedido a Noris. Lisette, perdóname. Santiago 1, 6, Noris. Hebreos 10, 22. Por ahí detrás la hermana y luego por allí también Jeremías 29, 13, Salmos 119, 58, Andrea 1 Corintios 14, 15, Jesús Salmos 56, 9, Ana 1 de Juan 5, 14 y termino por ahí detrás con los papis. Alguno que me busque Salmo 17, 1 y Salmo 27, 7. Todos tenemos el tuyo, ¿te has perdido? Salmo creo que era Hebreos 10, 22 era el tuyo y por allí Jeremías 29, 13. Ahora recordamos. Dime, Pepe. Sí, antes de que vas a continuar con tu disertación, hay algo que creo que es muy importante en el culto de oración, que nos reunimos, los que venimos a dirigirnos al Señor, a pedirle que nos ayude en nuestras inquietudes, en nuestras dificultades, etcétera, etcétera, por todo esto. Creo que el culto de oración, en reunión de lo que es membresía de la Iglesia o visitantes que nos estén en ese momento, es esa comunicación entre todos nosotros. Y yo creo que el culto de oración debería de haber mucho más tiempo antes de empezar la oración, y como se va haciendo las peticiones de cada uno individual, de ese conocimiento entre nosotros mismos, porque al hablar de ese problema que tengas, de esa inquietud, ese sufrimiento o alegría, de gracias al Señor que le vamos a dar, es esa comunicación entre todos. Para mí yo creo que es de lo más importante. O sea, ¿te refieres al tiempo de peticiones y acciones de gracias? Sí, en ese momento hay más tiempo entre todos de cada uno exponer su problema o sus inquietudes. Para luego poder orar por cosas más concretas, ¿te refieres? Sí, o con bueno, conocimiento. se hace la petición es de yo quiero pedir oración por mi hermano que está hospitalizado, que le van a hacer X intervención. Pero ese momento en que estamos entre todos es entre conocimiento, y además es siempre que tenemos presente a Dios, porque lo que hemos venido es a orar y venimos a decir que hay tal problema de mi hermano que está malo y por todos los malos que hay en el mundo y todo esto. Se dice entre todos y es conocernos más, estar más en unión. Es una de las maneras importantes y en una situación además muy especial, porque hemos venido a comunicarnos ante Dios. Lo que tú comentas un poco para que tengamos un conocimiento más específico a la hora de orar, tener un conocimiento mayor de las necesidades, opciones de gracias. Siempre ha ocurrido, antes se hacía al principio más eso, de hablar de los problemas de cada uno, de las inquietudes o de aquello. Y había una ayuda entre todos, un arroparnos unos a otros en la angustia, en el dolor. Pero con la finalidad de orar. Por eso esa es la clave. Y además estamos a punto de estamos dirigiéndonos a Dios ya en esa comunicación ya. Y luego ya más específicamente con mayor... Pues una cosa importante para tomar esas peticiones de cara a la oración. Vamos a avanzar entonces. Hemos dicho que tenemos que orar los domingos durante el culto. Vamos a ver cómo tenemos que orar. Tenemos que orar en primer lugar en el Espíritu Santo, que dice Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Luego volveremos también a ese texto, ¿vale? Pero tenemos que orar en el Espíritu. Luego vamos a hablar de ello. Dice el principio del versículo, en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo. ¿Cómo además debemos de orar? No solo en el Espíritu, sino debemos orar, ¿qué nos dice Santiago 1:6? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Y Hebreos 10:22? Acercémonos
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Un corazón sincero, que decía Benjamín antes. Y según estos textos, ¿cómo tenemos que orar? En el Espíritu. Lo hemos visto el 6:18 que ha leído Noris, con el que ha leído ahora con fe, en plena certidumbre de fe, ha leído Noris, y hay que orar con fe, ¿vale? No dudando a la hora de pedir, orar con fe. Además de orar con fe, ¿cómo debemos orar también? ¿Qué dice Jeremías 29:13? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. ¿Y qué dice Salmo 119:58? Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. ¿Cómo debemos orar? No solo en el Espíritu, no solo con fe, sino con el corazón, ¿verdad? De todo corazón. Según 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Cómo debemos orar? Con el Espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, tengamos en cuenta las cosas que estamos hablando a la hora de orar. Debemos de orar en el Espíritu Santo. Debemos de orar creyendo que lo que estamos pidiendo al Señor, el Señor nos va a responder con fe. Debemos orar también de todo corazón. Debemos orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Qué más debemos orar? Salmo 56:9. Salmo 56:9 dice: serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. Y 1 de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por lo tanto, ¿cómo debemos orar? Con confianza en Dios, ¿verdad? Ha hecho la última parte del versículo ahí en Salmos, ¿verdad? Y la primera parte del versículo que ha leído Ana, en esto estoy confiado, dice ahí, ¿no? Primera de Juan 5:14. Debemos de orar con confianza en Dios, ¿verdad? Y por supuesto, segunda parte, de acuerdo a su voluntad. Ya hablamos también de ello la semana pasada. Salmos 17:1. ¿Qué dice más ahí? Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Y 27:7, ¿lo tenemos? Oye, oh Jehová, mi voz, porque a ti clamo. Ten misericordia de mí y responde. Debemos de orar, por lo tanto, con el deseo de ser escuchados y de recibir respuesta. Se pueden ver muchas más cosas de cómo debemos orar. Hay una lista muy grande, pero he querido seleccionar estas porque me parecen importantes. Debemos orar en el Espíritu Santo, debemos orar con fe, de corazón, con el Espíritu, pero también con entendimiento, con confianza en Dios y con el deseo de ser escuchados y de recibir respuestas. Rápido, José. Dos cosas, y en el nombre de Jesucristo, ¿no? Hay un texto precioso que... Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dará, ¿verdad? En Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí, dice el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué pasa? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y os será hecho. ¿Y qué significa andar en el Señor? Es permanecer en Él, andar en su voluntad. Eso estuvimos viendo también. En obediencia. Para los que ya lleváis tiempo en la escuela dominical, recordáis cuando estuvimos viendo el estudio de Primera de Juan, andar en luz, ¿verdad? Habla también de ese permanecer en el rápido. Benjamín, por favor. Todos los salmos que se han leído, el salmista pareciera que ya ha recibido, ya. O sea, son salmos de oraciones contestadas. ¿Algún caso puede ser? Fíjate que ya lo recibió. Dice Es que estuvimos viendo también la semana pasada, a la hora de responder, que hay veces que justo cuando estamos orando ya hemos recibido respuesta por parte del Señor. Estuvimos viendo también que hay veces que la respuesta del Señor a veces se demora, y hay veces también que, y terminamos con eso, no sé si lo recordáis, que el Señor nos responde aún más abundantemente
de lo que estamos orando. Lo que está claro que el Señor siempre responde. Vamos con el siguiente punto, que si no, no llegamos. El tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de la oración? Hemos visto que los domingos oramos. Hemos visto que en la escuela, en el culto de oración oramos en todo tiempo. Ha leído antes Noris, ¿verdad? Efesios 6:18. Estos son momentos, digamos, un poco cumbres en la iglesia, pero puede haber otros momentos que se puede también orar. Ninguna iglesia corre el peligro de orar demasiado, ¿verdad? Ninguna iglesia puede coger y podemos cerrarnos a orar solo los domingos y los miércoles. En cualquier momento es un buen momento para poder coger y para poder orar. ¿Y por qué debemos orar? Espera, venga. Mejor, mi opinión. ¿Cuál es tu opinión? A primera hora. Mejor a primera hora. Hay muchas iglesias que antes de tener el culto se reúnen para orar. Como hábito diario. Bien, pero estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando que es bueno, pero recordar que estamos viendo un libro, una lección que está hablando de la doctrina de la iglesia local, y lo que estamos hablando es, la lección es la iglesia y la oración, ¿vale? Completando lo que tú dices, hay iglesias que se reúnen a orar antes de comenzar el culto, por ejemplo. A nivel personal, que es lo que está diciendo Gio, el orar, el comenzar la mañana orando, ¿no? Es lo que tú estás comentando, pero es algo un poco más personal de cada uno de nosotros. Pero aplicándolo a la iglesia también podría ser eso. También, por ejemplo, que se puedan reunir. Siempre es buen momento para poder coger y orar. Entonces hemos visto el tiempo de oración. No hay un tiempo concreto, siempre es un buen tiempo para la oración. Pero ¿por qué debemos orar? Uno va a decir, para que así se pueda cumplir lo que yo quiero, ¿no? Podemos decir, ¿no? ¿No? ¿Por qué debemos orar? ¿Cuál es la primera razón por la cual debemos orar? ¿Perdón? Porque agrada a Dios. Porque agrada a Dios, es una buena razón. Para que se haga su voluntad. Para que se haga su voluntad. Espera, si habláis todos no me entero. Para no entrar en tentación. Para no entrar en tentación, orar, para no entrar en tentación. Para prepararnos a recibir la palabra, para prepararnos a entrar en la presencia de Dios. Para tener un corazón y una mente preparada. Se nos olvida algo muy importante, Para Ana. darle las gracias porque nos está escuchando. Espera. Para mantener una vida espiritual. Una vida espiritual, para dar las gracias, dice Pepe. Para glorificar a Dios. Hay una cosa que se nos olvida. Para confesar mis pecados. Para confesar pecados. Porque es un mandato. La forma de comunicarlos. Porque es un mandato. Porque es un mandato. Porque es un mandato. Vamos a ir, me había quedado por ahí detrás. Vamos aquí con Gio y así luego ya vamos. William. Ah, vale. Lucas 18.1. Y luego por ahí, venga, Michael. Salmos 105.4. Carolina, Mateo 26.41. Al hermano le voy a dejar porque su español lleva desde enero solo, luego se lo traduces. Mario, en español, no en inglés. Te he dicho Mateo, ¿verdad? Carolina, Mateo 26.41. Mario, Juan 16.24. José, Primera Tesalonicenses 5.17. Roberto, ¿tienes Biblia? No, pasamos. Carlos, Romanos 1.9. Carlos, Romanos 12.12. De Carlos a Carlos, y tiro porque me toca. Y Pepín, terminamos Efesios 6.18. ¿Perdón? Lucas 18.1. 12.12. Romanos 12.12. Vamos. Lucas 18.1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre sin cesar. ¿La necesidad de qué? Orar siempre sin cesar, ¿no? Y no desmayar, creo que dice también en alguna otra versión. Y no desmayar. Entonces, ¿cuándo debemos orar? Siempre es un mandato del Señor Jesucristo. Necesidad de orar siempre. Salmos 105.4. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Buscad a Jehová y su poder. No dice busca. Es un imperativo. Buscad. Mateo 26.41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar y orar. Igual es una manera imperativa de decirlo. Velar y orar. Juan 16.24.
¿Lo tienes, Mario? Sí. Venga. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestros gozos sean cumplidos. Pedid y recibiréis. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Orad sin cesar, no orar un rato, no orar cuando os apetezca, no orar solo por la comida y rapidito. Orar sin cesar, una oración persistente. No quiere decir que estemos todo el día orando, no somos estar ahí en el monte, ¿vale? Pero el llevar una práctica, el tener una constancia en la oración. En el texto clave que es de Efesios 6:18 también dice que toda oración y súplica. Sí, ahora vamos con eso que le toca a Pepe, Efesios 6:18. A ver, estamos en 1 Tesalonicenses 5:17. 1 Tesalonicenses 5:17. Carlos, ¿te había mandado? ¿No? Romanos 1:9, perdona, ese lo ha leído José. Sí, lo ha leído Josde, ahora sí, César. Sí, dale, Romanos. No, Romanos 1:9. Sí, pero ya lo ha leído. Romanos 1:9. Porque testigo ve Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. De que sin cesar hago oración de vosotros siempre en mis oraciones. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo? ¿En la oración? Constantes en la oración. Y terminamos Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con toda perseverancia, ¿verdad? Con constancia. Debemos orar porque hay un mandato bíblico para coger y para orar. Marvin, búscame por favor, primer libro de Samuel, 12:23. 12:23. ¿Por qué más debemos orar? ¿Qué dice aquí el profeta Samuel? Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué dice aquí el profeta Samuel? Que si él dejaba de orar, ¿qué estaba haciendo? Pecaba. Lo sentía como una carga. Sentía una carga el no tener esa oración, el ponerse delante del Señor para interceder por el pueblo, ¿verdad? Debemos de coger y debemos orar porque no orar es pecado. Es un texto claro en ese sentido. No orar, no tener esa comunión con el Señor a través de la oración es pecado. Hay otro texto que vamos a aplicar a mí, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y evidentemente orar es algo bueno. Cuando estamos orando, ¿qué somos nosotros? Dale, Gio, porfa. Pecadores también. Pero tenemos acceso directo, ¿verdad? Somos sacerdotes, tenemos esa posición de sacerdocio que tiene el creyente desde esa ruptura, ¿verdad?, del velo cuando el Señor Jesucristo murió. Vamos ahí con Ismenia, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. 5 y 9 también. Vamos a ver aquí primero este texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. Cuando lo tengas, porfa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 9. A vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos acceso directo al Señor, tenemos esa posición de sacerdote, ya no necesitamos, como en los tiempos de Samuel, ese intermediario, ¿verdad?, para llegar al Señor. Ya tenemos acceso directo al Señor. ¿Y cómo tenemos acceso directo al Señor? ¿A través de qué? De la oración, ¿verdad? Y por último, y con ello terminamos, porque orar trae buenos resultados, ¿verdad? Orar trae buenos resultados. Vamos ahí, Hans, ¿me puedes buscar por favor Santiago 5:16? La oración es la fuerza más grande del mundo. A medida que oramos, el Señor
obra, pone en acción su omnipotencia. Sabemos que no siempre va a responder de acuerdo a nuestra voluntad, ya lo hemos estado viendo, el texto también de Efesios 6, 18, pero el Señor siempre responde, y lo que responde tenemos que tener claro que a veces no es lo que nosotros pedimos, pero sí es lo mejor para nosotros. Santiago 5, 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración es una fuerza muy grande, y si oramos, como hemos visto antes, en el Espíritu, con fe, de corazón, creyendo que vamos a recibir lo que estamos pidiendo, si está dentro de la voluntad de Dios, vamos a recibir bendición. Y con todo esto termino con una pregunta. Con este gran poder que tenemos nosotros de acceder delante del Padre a través del Señor Jesucristo y por medio de la oración, ¿por qué no usamos este poder tan grande? ¿Por qué somos vagos a la hora de orar? Esta es una pregunta que nos tenemos que responder cada uno de nosotros, yo el primero. Muchas veces ocupamos tiempo en tonterías, en distracciones, en el móvil, en cosas que no aprovechan, y no ocupamos tiempo con el Señor en oración. Tiempo poniendo delante del Señor nuestras cuitas, poniendo delante del Señor nuestras necesidades, intercediendo por otros hermanos, como estuvimos viendo también el otro día, dando gracias al Señor por todo eso. Si sabemos que todo eso es un poder muy grande, ¿por qué no lo utilizamos? Y para finalizar, recordemos que tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos y que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque él en su humanidad también fue tentado, pero no pecó. Por eso debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia para la oportunidad. Yo creo que este texto responde a la pregunta. San Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mientras no seamos temerosos de Dios, respetuosos con Dios y respetuosos con el prójimo, entonces quiere decir que nuestra oración es vana. Sí, pero para que una oración sea vana tiene que haber oración, que es lo que yo estoy hablando. Porque tú lo que me estás diciendo es que cuando uno tiene pecado en su vida, esa oración, digamos, está estorbada delante del Señor. Pero yo no voy a eso, porque para eso tiene que haber una oración. Yo voy a ¿por qué no oramos? Para que una oración sea vana, o una oración esté estorbada por el pecado en la vida, evidentemente primero tiene que haber, que ha dicho antes Isra, confesión de pecado, para que no haya estorbo en nuestras oraciones delante del Señor. Pero yo voy antes. ¿Por qué no oramos? Porque requiere un esfuerzo, y todo en la vida nadie quiere esforzarse. Para mí es más fácil, pues eso, hacer las cosas que no requieren esfuerzo que las que requieren esfuerzo. Hacerlas a nuestra manera, ¿no? Claro. My way, como decía. Más que distracciones y prioridades es falta de dominio propio, porque las distracciones van a estar ahí siempre. Contigo sin ti van a estar las distracciones. Es dominio propio y decir, mi prioridad es mi relación con el Señor. Mi dominio propio es voy a sacar y voy a hacer lo que dije que iba a hacer, orar. Muchas veces yo creo que también es porque nosotros nos estorbamos a nosotros mismos creyendo que podemos conseguir todo por nuestras fuerzas. Les dejamos al Señor como... Esto es como... mi padre contaba una cosa así de antiguamente, que cogían y de... Mi padre vivió justo en el centro de Madrid, Pepe estaba con él conmigo, en el mismo centro de Madrid. Salía a la puerta de su casa y veía el Teatro Real. Y antiguamente cogían y decía que visitaba una vecina, no sé qué, y que tenía el típico templete así, con una virgen y con una velita. Entonces rezaba la vecina a la virgen y contaba que si la virgen no cumplía, la castigaba y la cerraba las puertas. Y si la otra cumplía, pues le abría las puertas y le ponía una velita. Pues muchas veces somos así, es decir, somos como el Señor, a lo mejor hemos pedido algo y no nos contesta, pues le castigo, entonces no oro, no hago esas cosas, y eso es lo que no puede ser. William, terminamos ya, que son las 12. Mi hermano, que algo que me puso a mí a pensar, ¿no? Y me ayudó mucho en la oración, fue que, hablando de ese tema, sabemos que orar es hablar con Dios, todos lo sabemos.
Y los textos que tú acabas de mencionar, que nos hablan de pedir, rogar, suplicar, ciertamente. Pero una vez me llamó la atención que la palabra oración también tiene un significado, que es hablar en público, hablar. Y cuando tú hablas con una persona, tú ni le pides, ni le das gracias, simplemente tienes una conversación. Y una vez me dijeron, ¿cómo oras? Y yo, bueno, le pido al Señor, conforme a todo, y no está mal, está bien. Pero me hicieron un reto. Y que es un reto que de repente cada uno lo ponga en práctica en su casa. Me dijeron, cuando ores a Dios, trata de no pedirle y no darle gracias. O sea, no pidas ni des gracias. Habla con Él. Y lo traté de hacer y es un poco complicado porque uno siempre, bueno, siempre pido esto, aquello, pero cuando tú hablas sin usar esas dos que estamos acostumbrados a hacer, tú sientes que tienes una conversación con una persona. Es diferente, pero bueno, es mi experiencia. Y hablando, quería como esa anécdota para que cada uno en su casa, ¿verdad?, trate de orar sin pedirle y darle gracias para que vea. Es otra posibilidad porque efectivamente orar es hablar con el Señor. O sea, hacías una pregunta, ¿por qué no oramos? Yo creo que todos los que estamos aquí porque, por Dios, por Jesús. Entonces, estamos todos en un camino hacia la espiritualidad total, es decir, ser espiritual. Y si no oramos es porque todavía no estamos a lo mejor muy preparados del todo. Así es. Estamos todavía muy tocados por aquello que nos esclaviza en el mundo. Y quizás es por eso. Sí, sí, sin duda. La santificación. Llegar a la santificación. Todo va junto, porque si hay gente que dice, yo oro pero no leo la Biblia, es falso. Y tampoco puede leer la Biblia si no ora. Entonces las cosas van de la mano, porque todos los textos que hemos leído están en la palabra, que son en realidad los que nos animan a orar. Creo que George Mueller contaba que tenía 50 años orando por el hijo de un amigo. Ya el amigo había muerto, pero él dice, mientras Dios me dé vida, yo sigo clamando por él. Ahora, hablamos de persistir. Una persona dice, estoy orando por un esposo o una esposa, un ejemplo, un caso particular. Y dura una semana orando por la persona, si no hay nada, ya deja de orar. Entonces, la pregunta es, ¿lo quería realmente? ¿Quería realmente eso? Y así con muchas cosas. Entonces, creo que necesitamos tener comunión con el Señor, pero también estudio de su palabra. Y si las dos cosas no van juntas, no vamos a lograr nada. Total. Bueno, terminamos aquí de eso de los novios para los que busquen. Hay un dicho que dice que el casorio y la mortaja del cielo baja si se trabaja. Bueno, terminamos aquí. Próxima semana vamos a hablar de separación. Próxima lección, la iglesia y la separación, ¿vale? Para dejaros ahí con el gustillo. Paramos 12:30, retomamos segundo culto.